También en Bolivia estamos preocupados y ocupados de lo que va a ocurrir el próximo mes de agosto con las elecciones generales. Vamos a saludar en este momento al precandidato y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que nos acompaña a través del Zoom. Los saludamos de manera muy cordial. Muchas gracias por la espera. Hablábamos de la muerte del Papa Francisco, que por supuesto nos ha dejado en duelo a toda la Iglesia Católica y sus fieles. Bienvenido, alcalde, a Voz y Voto. Buenas noches, Nardi. Buenas noches, Enrique. Y claro, lamentamos la muerte del Papa, hemos sentido bastante, toda la Iglesia Católica, y esa es la noticia a nivel mundial. Espero que Dios lo tenga en su gloria. Así es, bueno, muchos mandatarios estarán a propósito viajando hasta el Vaticano para poder darles el último adiós. Nos ocupamos ahora, alcalde, por favor, de lo que va a ocurrir, o de pronto usted dice, teme, no ocurra en Bolivia, las elecciones. ¿Por qué esta jornada ha manifestado usted que está en riesgo las elecciones generales? Bueno, no he dicho que esté en riesgo, pero a mí me preocupa que haya 5 memoriales en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal Constitucional tratando de postergar las elecciones, ¿no es cierto? Hemos visto realmente que las elecciones judiciales han tenido tanto lío, tanto problema, se ha postergado, no ha sido una elección de todos, y no vaya a ser lo mismo que ocurra con las elecciones nacionales el mes de agosto, con estos procedimientos totalmente leguleyescos, ¿no es cierto?, que pueden hacer realmente ir postergando el proceso eleccionario. Debía haberse aprobado la ley de preclusión que se había manifestado. Nos habíamos reunido en el Tribunal Supremo Electoral todos los partidos políticos y estaban todos los que tenían representación parlamentaria, además del presidente de la Cámara Alta y del presidente de la Cámara Baja. Estaban todos, y ahí hubo un compromiso de aprobar esta ley de preclusión para evitar, digamos, situaciones como la que han ocurrido en las elecciones judiciales. Entonces, pero no han aprobado hasta el día de hoy, no se ha aprobado esa ley. Entonces eso nos preocupa, y aprobando esa ley será pues potestad ya solamente el Tribunal Supremo Electoral ver todo este tipo de memoriales que se van presentando por un tema u otro tema, recursos abstractos de inconstitucionalidad que se van presentando y temas que pueden ir postergando un proceso eleccionario. Entonces eso es lo que me preocupa, y no creo que el país esté dispuesto a esperar postergaciones de elecciones. El país está esperando que el 17 de agosto se lleven adelante las elecciones tal como se ha previsto, ¿no es cierto? Y se han también tomado algunas decisiones ahí que deberían llevarse las elecciones también a nivel internacional, vale decir, el voto en el exterior, pero para eso faltaban algunos recursos, que habían también compromisos de aprobar algún crédito para poder lograr esos recursos para el voto del exterior. Entonces, nada de eso se ha ido cumpliendo, y eso es lo que me preocupa, y por eso digo que pues ponen en tela de duda el proceso eleccionario si es que seguimos en esta dinámica de presentar argumentos leguleyescos. En dudas el proceso eleccionario. Estas son las palabras entonces que hoy nos confirma y nos ratifica el precandidato Manfred Reyes Villa. Hay 5 memoriales, evidentemente. De hecho, se habla mucho de uno de ellos que tiene que ver con la paridad de género. Hay quienes dicen esto pudiese tener ya vía libre para aprobar en las próximas elecciones. ¿Usted está a favor o no? Porque de pronto ya muchos de los precandidatos han pensado en quién los acompañará, ¿no es cierto?, como dupla para buscar la silla presidencial en el país. ¿Pudiese esto afectar de alguna forma a los planes? No, de ninguna manera, aunque es un mecanismo de patear el tablero, ¿no? Seguramente muchos candidatos ya han previsto sus candidaturas a la vicepresidencia. En el caso mío no tenemos problema, porque tenemos tanto posibilidades de mujeres como de hombres. De todas maneras, sigue la incertidumbre, porque ya a poco tiempo, ya estamos a 120 días de un proceso eleccionario que no se sepa todavía si va o no va, más allá de que hayan presentado una cautelar con este tema, pero no hay nada oficial, y mientras no esté oficializado, entonces ahí está la duda. Y además recién acaba de salir, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral una, digamos, si bien ha salido el calendario electoral, pero recién ha salido el reglamento, un reglamento de cuándo se puede iniciar a hacer campañas.
¿no es cierto? Cuando otros candidatos ya han estado en campaña, ya han estado en televisión, ya han estado en las radios, pero ahora los canales de televisión, las radios no quieren pautear, no quieren hacer la pauta porque tienen la prohibición y tienen desde el día que van a iniciar, que es después del 18 de mayo. Entonces, esos temas son medio irregulares que se han venido dando en este proceso eleccionario. Perfecto. Ha hablado también de los conflictos sociales y justo mañana hay una marcha multisectorial que está prevista, pueda estar en la ciudad de El Alto con diferentes sectores, ¿no es cierto?, que le reclaman principalmente los sectores productivos lo que está ocurriendo con este sector, con los alimentos, entre otros, que se han reunido y que mañana más o menos dicen estarán entre 4.000 y 5.000 personas allí. ¿Estos conflictos sociales también pueden poner en riesgo este proceso electoral? Bueno, todo esto porque es también la falta de diésel, la falta de gasolina, esto también afecta al aparato productivo, entonces todo esto se va sumando y obviamente esto puede ir complicando la situación en el país. Ojalá que podamos superar aquello, ojalá que pueda ganar la democracia, ojalá que puedan llevarse adelante las elecciones, más allá de los intereses particulares, personales de cada candidato, sino yo creo que al mismo gobierno no le conviene seguir esperando, porque la situación cada vez se va poniendo más crítica, ¿no? Yo me pongo los zapatos de ellos, ellos deben decir, bueno, de una vez que se termine esta situación de crisis, porque no es fácil la solución. Entonces, esto lo único que puede llevar a una situación más conflictiva en el país y no queremos que eso ocurra. Perfecto. Un gusto saludarlo, Manfred. ¿Cómo está usted? Ahora lo veo menos sonriente que otras veces, Manfred. Enrique Salazar. No. ¿Cómo está, Enrique? Gusto de saludarlo. De igual manera. Manfred, luego entramos puntualmente al tema político partidario, sus aspiraciones presidenciales. Si usted fuese presidente de Bolivia, ¿qué haría con esta petición que tienen los trabajadores de incremento salarial? La Cámara de Industria y Comercio y Servicios, Turismo, como la CAINCO, un referente en el sector empresarial en Bolivia, ha indicado que hay que congelar el incremento salarial, salvo salud, educación y seguridad. Y el sector privado que esté vinculado al convenio entre trabajadores y la parte de los empleadores. ¿Usted haría incremento salarial? ¿Cuál es su opinión puntual? Un minuto sobre esto, Manfred. Bueno, mira, querido Enrique, ahorita la situación es muy crítica para hablar de un aumento salarial. Las empresas están en problema, están en déficit, alguna gente está tratando de disminuir el personal, entonces el dólar cada vez va subiendo más, el valor adquisitivo de los salarios se ha perdido totalmente y encima hacer un incremento va a ser bien complicado en este momento que no hay el movimiento económico, no hay las exportaciones, no hay divisas, es un problema serio, hay una crisis económica por la que está pasando el país. En este momento aumentar demagógicamente, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el Estado va a tener los recursos para hacer ese aumento, a menos que haya emisiones totalmente inorgánicas y eso le hace un mayor daño a la economía. Entonces la situación está bien complicada para poder hablar de porcentajes de aumento de salarios. Bien, ahí ese es un titular. Manfred Reyes Villa dice, no estamos en condiciones de realizar incremento salarial. Ese es el titular. Correcto. Exacto, esa es la realidad económica del país. Ahora, si se pudiera aumentar, claro, se aumentaría, pero no hay las condiciones. Me gusta su posición, la veo serena, práctica, pragmática y no como un precandidato. Usted puede decir quedar bien por los miles y miles de trabajadores. No, que lo aumente por lo menos 1%, 2%, medio por ciento, 1%, 0,1%. No estamos en condiciones como estamos a hacer incremento salarial y eso habla mucho de su persona, Manfred. Segundo, hemos conocido recientemente informes del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral importante a nivel mundial, donde indica que la proyección económica para Bolivia, con 2 puntos específicos, la inflación 15.1% para este año 2025, altísima si es que realmente refleja la realidad, y el crecimiento económico, todo lo que vendemos como país en productos y servicios será del 1.1%, y el panorama para el 2026 es mucho más feo.
su interpretación, un par de minutos, Manfred, sobre esto. Bueno, realmente la inflación acumulada puede subir encima, inclusive más del 15%, ya la situación es crítica. Ha ido subiendo, podemos llegar al 20%, no solamente al 15%, es los cálculos que debe estar haciendo el Fondo Monetario Internacional, pero ya acumulada podemos llegar a más de ese 15% si sigue así la situación. Y el déficit fiscal sigue aumentando, ya estamos encima del 13% en el déficit fiscal, entonces la situación, como te digo, económicamente hablando es crítica en el país, y encima si vamos aumentando, yo veo billetes ahí, los que usted está mostrando son billetes flamantes, eso es emisión, yo diría totalmente inorgánica. Manfred, y a propósito, hay analistas que advierten que quien sea presidente va a recibir un país con muchos problemas económicos. Creo que tampoco hay que ser especialista para darse cuenta de esta situación. Exactamente. Manfred, antes, y con esto termino, en la parte económica lo voy con mi colega Nardi Rodríguez. Hay gente que pregunta, no todos manejamos los términos técnicos. Inflación puede ser en términos sencillos, pero no todos entendemos. PIB o PBI, no todos entendemos. ¿Qué significa tener 15.1% hasta fines de este año 2025 en la inflación? En la práctica, ¿qué significa? Un mensaje para el pueblo, la interpretación de Manfred Reyes Villa. Que va subiendo los precios de absolutamente todo y sobre todo de la canasta familiar, y obviamente lo peor es que el valor adquisitivo del salario se ha perdido completamente. Ya no estamos solamente el 30%, puede llegar al 40%, al 50%, y ese es un daño a la familia boliviana, porque quienes están sufriendo el alza del tomate, el alza del arroz, el alza de la carne, cuando la carne está encima de los 60 bolivianos el kilo, casi nunca. Imagínate la situación crítica en la que estamos y seguimos aumentando y aumentando los precios de la canasta familiar, y va sufriendo la familia. Claro, preciso, cortísimo, con esto cierro. Esto significa que nuestro dinero cada vez vale menos. Traduciendo, los bolivianos estamos un poco más pobres en todos los sectores, casi, Manfred. Así es, estamos más pobres, y como ves, ahora ya cuando cambias, antes por decir $1,000, estaba en casi 7,000 bolivianos, ¿no es cierto? Ahora estás hablando pues de, cuando quieres ir a cambiar, estás hablando en 13.50, y puedes seguir subiendo, y cada vez el valor del boliviano es menor y menor y menor. Perfecto. A ver, la última de mi parte. Estoy con la última no termino nunca. A ver, si usted fuese presidente de Bolivia, Manfred, el dólar 6.86, 6.96 que está en el sistema financiero, bancos y de ahorro y crédito, instituciones de intermediación financiera, ¿usted va a mantener ese precio oficial o va a tener que ser parecido a lo que llamamos el mercado negro? Los gauchos le dicen el blue. Bueno, depende de las medidas que tomemos. Ahorita hacer una devaluación no tiene espaldas el país para hacer una devaluación en este momento. Se puede ir hasta 100 bolivianos. Tienes que tener la espalda para hacer una devaluación. Por eso es que no se hace una devaluación, aunque el mercado negro ya hay prácticamente una devaluación. Sin embargo, si logras estabilizar la economía del país, sí podemos lograr, digamos, estabilizar el tema del dólar en un dólar tipo bolsín. El primer año yo mantendría, digamos, entre 7 y 8 bolivianos, no más de eso, y luego vamos a ir viendo digamos, el tema del bolsín, que no va a subir más de eso, pero para eso tenemos que traer recursos de afuera y recursos frescos, y no prestándonos como alguna gente dice. Lo que yo he manifestado es que yo tengo la capacidad ya para poder lograr traer por lo menos 10,000 millones de dólares inmediatamente, con una emisión adelantada de bonos de litio, para poder lograr tener la estabilidad económica, poder estabilizar la balanza de pagos y lograr tomar algunas medidas de ajuste que hagan que realmente podamos estabilizar la economía nacional, y la confianza nuevamente de la banca, la confianza de la gente en los bancos, que se le devuelvan los 2.500 millones de dólares para que la gente pueda ir a recoger sus dólares, a depositar en dólares, y pueda recoger en dólares y no le den en bolivianos a 6.97. Tiene claro el panorama. Esto deja la posición de usted
deja clara, un poco tranquila a la gente, porque tiene temor la gente que el próximo gobierno, lo que decía Nardi, reciba un país como nos encontramos. No es necesario poner calificativos porque ya lo conocemos y lo sentimos. Si el dólar máximo lo pondría entre 7 y 8 bolivianos, el que es oficial hoy, dice. Otro titular importante. Y no lo veo con síntomas de hablar cosas de campaña al señor Manfred Reyes Villa, que lo tenemos en la pantalla en este momento. Nardi, importante conocer su palabra porque no lo veo candidato en este momento con sus expresiones, y eso es bueno. Nardi. Más apegado a la realidad, por supuesto, ¿no? Sí, Con las propuestas que ahora ya la gente también está queriendo escuchar. Creo que la precandidatura ha sido oficializada cuando ya el calendario les permitió poder hacer la inscripción correspondiente. Y a propósito de estas inscripciones, Manfred, tengo también que preguntarle su opinión al respecto de 7 partidos políticos todavía están buscando sus candidatos y otros 7 ya están en campaña. Es decir, 14 en este momento que evidentemente deberán pasar por un proceso para saber si todos ellos van a continuar o no en carrera, pero son 14 con intenciones de estar en la papeleta. ¿Qué lectura da a esta situación? Bueno, también en el pasado han habido tal vez 12, alguna vez tal vez 14, pero eso va a llegar, llegado el momento, vamos a saber el 18 de mayo cuántos binomios hay en realidad, qué partidos cumplen todos los requisitos, porque ahorita todo el mundo se puede inscribir, digamos, pero ya el Tribunal Supremo Electoral revisará todos los requisitos si se cumplen con toda la documentación, con todo el procedimiento que hay para inscribirse, y veremos cuántos binomios quedan. Y de los que quedan, seguramente la población verá quiénes más o menos pueden tener las soluciones para el país sin demagogia, sin ofrecerles lo que no se va a cumplir. Y como tú decías, Nardi, es una situación crítica, no es cualquier elección. El país realmente está en crisis. Alguna vez un expresidente dijo, Bolivia se nos muere, pero esa vez había gasolina, había diésel, habían dólares, había una situación crítica económicamente hablando, pero las condiciones no eran tan graves como las que estamos viviendo hoy, una crisis profunda. Eso es lo que está atravesando, y sobre todo limitación en las exportaciones. Y si no exportas, ¿cómo vas a traer divisas al país? Y la gente que exporta, si vende allá, ya no quiere devolver los dólares acá porque se vuelven bolivianos. Entonces, y cuando quieres enviar por vía banca, digamos, el porcentaje de pago es pues increíble, está encima del 100%. Entonces es muy complicado, muy complicada la situación económica, como dice Nardi, la situación difícil. Por eso es que esperamos que haya el proceso eleccionario y haya un cambio rotundo en el país a partir, seguramente, después del 17 de agosto veremos qué ocurre para que podamos vislumbrar un futuro promisorio para el país con una mejor economía, porque el país tiene todas las potencialidades del mundo. No podemos quedarnos atrás ni perder las esperanzas de salir adelante. Bolivia no se muere ni se va a morir nunca. Dios ha bendecido con tantos recursos naturales a Bolivia, solamente que tenemos que tener una visión de Estado totalmente diferente para poder recuperar la economía del país, para poder hacer que la gente no se vaya de Bolivia, nuestras empresas no sigan yéndose al Paraguay ni a otro país, y para eso tenemos que hacer varios cambios importantes, una reingeniería en todo el código tributario, en varias políticas que hay que tomar en el orden económico, en el orden social. Permítame, por favor, ahí paralizar un segundo. ¿Qué cambios en el sector tributario? Porque creo esto es de mucho interés, ¿no?, de la población nacional. Claro, yo diría, tenemos que tener, para empezar, soberanía económica, porque si vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, que no es malo, obviamente, cada uno verá si va, y no hay que pelearse con los organismos internacionales, llámense la CAF, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que lograr, digamos, una reingeniería en el Código Tributario, bajar, digamos, el IVA. Yo lo bajaría del 13 al 10%, bajaría el IUE del 25 al 18%, quitaría el impuesto a las grandes fortunas, quitaría el ITF, es decir, si bien bajamos el IVA,
vamos a bajar en una época de crisis. La gente te va a decir, pero ¿cómo vas a bajar? El país recibe más o menos por concepto de IVA 19.500 millones de bolivianos, bajando a 10 vas a recibir 15.000 millones, pero vas a ampliar el universo de contribuyentes y eso te va a ayudar. Entonces vas a hacer atractivas las inversiones tanto nacionales como internacionales en el país. Esos cambios son necesarios. Impuesto a las grandes fortunas, mucha gente se va o está viendo cómo tratar de soslayar el impuesto. En cambio, más bien hay que traer inversiones aquí al país, esas fortunas que vengan, inviertan aquí, abran industrias, abran empresas, generemos fuentes de empleo en ese modelo económico que nosotros planteamos de tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea posible, con una economía mixta, con alianzas públicas privadas que van a lograr el crecimiento económico de Bolivia. Manfred, quiero decirle que hay audiencia total con Voz y Voto Red PAT en todo el territorio nacional y a nivel internacional. Nos escriben de varias partes de Estados Unidos y Europa a través de las redes sociales. La pregunta que le hacía Nardi es vital. Por ejemplo, y yo quisiera que nos lo repita, por favor, en el tema tributario, ¿qué cambios haría? Por ejemplo, dicen que Paraguay ofrece mejores condiciones que nosotros, por eso está atrayendo la inversión en Sudamérica. Usted lo conoce muy bien, Manfred. ¿Cómo quedaríamos, si lo puede repetir, por favor, el tema del IVA, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, que todo suma 41%, casi es mitad con el Estado, segundo, ¿cómo sería el impuesto al consumo específico? Y otro, de manera puntual, es muy valioso lo que usted está diciendo, Manfred. Claro, porque tú no haces atractivas las inversiones. Si tú empiezas a rebajar, digamos, del 13 al 10%, vas a ver la cantidad de inversiones que va a haber. La gente va a empezar, hay que rebajar al 10%, el Paraguay tiene el 10%, igual y hace atractivo, por eso se han ido tantas empresas. El impuesto a las utilidades, que es el IUE, vamos a rebajar del 25 al 18%. ¿Recibías cuánto de IUE? Para que tengamos una idea, recibíamos 10.200 millones, ahora vamos a recibir 7.000, pero te digo y te reitero, ampliamos el universo de contribuyentes y vamos a seguir recibiendo no solamente esa cantidad, sino más de los 10.000 millones. Vamos a quitar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Para qué? Para que la gente pueda invertir en el país. Vamos a retirar el ITF, ya no va a haber más el ITF, porque eso realmente hace que la gente no vaya a la banca a depositar sus dólares, porque cada vez que depositas y que retiras tienes que pagar un porcentaje de ITF. Entonces vamos a hacer que haya un movimiento económico. Vamos a devolver la confianza a la población, devolviendo los 2.500 millones de dólares para que la gente pueda ir y recoger sus dólares como ha depositado en dólares. Va a haber la confianza, la misma gente. El colchón bank, famoso el colchón bank, la gente que tiene los dólares, porque la gente que tenía 10.000 bolivianos ha ido ya cambiado en dólares y los tienen dólares en su casa. Pero ya una vez que tengan confianza en el sistema financiero, van a ir y otra vez la banca va a empezar a funcionar con sus dólares sin necesidad que tengan que pagar ITF ni nada, y podamos liberar, digamos, y podamos repatriar recursos importantes que puedan venir de afuera, dándoles todas las garantías necesarias, haciendo un país totalmente solvente, un país totalmente atractivo a las inversiones, que es lo más importante, solucionando el tema económico, que es fundamental. Perfecto. Alcalde, estamos con pocos minutos ya para poder concluir esta entrevista. Me gustaría también, además de hacer estas propuestas concretas que hoy nos ha contado en Voz y Voto, nos cuente cuál es la relación en este momento con también el precandidato Chi. Finalmente, ¿esa alianza continúa? ¿Ha sido un caso cerrado y cada quien va por su camino? ¿O cómo concluyó la misma? Bueno, no hemos podido hacer una alianza porque no han logrado ellos inscribir su partido, y una alianza se hace con 2 siglas. Lamentablemente, no hemos quedado bien de seguir conversando, de seguir trabajando hacia adelante. Entonces, hoy mismo han conversado su jefe de campaña con el nuestro. Se van a reunir esta semana en Cochabamba, creo que es mañana. Ellos vienen seguramente a todo lo que es la inauguración de la feria y se van a reunir y vamos a seguir conversando para seguir avanzando. Es decir, todo lo que fortalezca la democracia, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para ir avanzando y que haya un cambio fundamental, trascendental en el país. Cortísimo, 30 segundos, porque ya no tenemos más tiempo. Manfred, ¿cómo está su relación con Santa Cruz, por ejemplo, en lo político?
entre ustedes se etiquetan y dicen, este no nos quiere, este está cerca del MAS y todo ello. ¿Cómo estás? ¿Cómo no voy a querer a Santa Cruz? No, no le digo que no quiere. ¿Cómo está su vínculo? Muy bien, estoy con todos los sectores, cada semana en Santa Cruz relacionándome con la población, bien, con los diferentes sectores, he estado con juventudes, es decir, realmente somos muy bien recibidos en Santa Cruz. Manfred, de eso no tengo duda. Un gusto saludarlo, Manfred, siempre es una alegría compartir con usted. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, muchas gracias. Gracias, Narvi. Buenas noches. Perfecto.